Lo que ocurrió hace apenas unas horas nos dejó sin aliento. Un Boeing 787 se estrelló en India, cobrándose decenas de vidas y sumiendo al mundo entero en un estado de conmoción y confusión. Pero lo que muchos aún desconocen, y lo que están a punto de escuchar hoy, es que esta catástrofe no fue un simple accidente trágico. Lo que están a punto de descubrir es un mensaje recibido directamente de Jesús, revelado durante una experiencia cercana a la muerte el mismo día del accidente. Es una advertencia profética, un llamado urgente, uno que toda persona debe escuchar antes de que sea demasiado tarde. Si estás aquí ahora, te imploro, no mires hacia otro lado, no pases de largo. Quédate con nosotros hasta el final, porque tras los titulares del desastre de hoy se esconde algo mucho más profundo, mucho más inquietante, de lo que las noticias jamás revelarán. Antes de comenzar, solo te pedimos un gesto simple pero significativo: suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de los mensajes que compartimos diariamente y escribe la palabra amén en los comentarios, para que sepamos que estás con nosotros en espíritu y escuchando realmente. Me llamo Rajie. Tengo 43 años y trabajo como supervisor técnico en el Aeropuerto Internacional de Delhi. Este no es un trabajo que se elige al azar. Hay que amar las máquinas, las vibraciones, el zumbido de las turbinas, la lógica precisa de la precisión. Hay que respetar la gravedad y el aire, sabiendo que incluso un solo tornillo suelto, incluso una lectura de presión descuidada, puede costar vidas humanas. Para mí, los aviones no eran solo proezas de ingeniería, eran criaturas suspendidas entre el cielo y la tierra. Y yo era su guardián silencioso. Ese día, 13 de junio de 2025, tenía previsto supervisar la inspección de un Boeing 787. Me acerqué a la aeronave con mi carpeta electrónica en mano, listo para realizar la revisión de rutina. Solo necesitaba echar un último vistazo antes de que el equipo procediera con las verificaciones internas. Pero al acercarme a la panza del avión, algo cambió. Algo se sentía profundamente mal. Un peso repentino y opresivo me presionó el centro del pecho, como una piedra alojada bajo el esternón. Respiré entrecortada y superficialmente. Intenté superar la sensación, convenciéndome de que no era más que tensión o fatiga. Entonces llegó el dolor. Una punzada de agonía me golpeó el brazo izquierdo y luego me atravesó la espalda. Mi frente se llenó de sudor, no cálido, sino helado, como si el invierno mismo me hubiera envuelto. Aún así, intenté ignorarlo, como a veces desestimamos un calambre o una oleada de agotamiento. Pero esta vez no. Esta vez era diferente. No podía concentrarme. Mi visión empezó a cambiar. El ruido de las turbinas, antes tan familiar, tan arraigado, ahora parecía distante y distorsionado. Extendí los brazos para apoyarme en la escalera, pero fallé. Mis piernas cedieron. Caí al suelo, impotente. El cielo se puso patas arriba. Las voces de mis colegas se desvanecieron en algo apagado, distorsionado, como ecos de un sueño que se desvanece. Alguien gritó mi nombre. Luego, silencio. Siguió una profunda oscuridad. No fría, sino densa. Un silencio más profundo que cualquier otro que hubiera conocido. Ningún ruido, ningún pensamiento, ningún peso. Solo una ligereza irreal, como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo y hubiera empezado a flotar libremente. Yo estaba muerto. Y lo supe con una certeza que desafiaba toda duda. No había miedo, solo una extraña sensación de suspensión. Pero entonces, al desprenderme de mi consciencia del mundo que había conocido, otra escena irrumpió en mí, repentina, vívida, imposible de ignorar. Vi el avión. El Boeing 787 que estaba a punto de inspeccionar. Ya no estaba en la pista, sino en pleno vuelo, y de repente, envuelto en llamas. Lo vi partirse en dos en el aire sobre un paisaje que no pude identificar, pero que me resultaba inquietantemente familiar. Lo vi caer del cielo, entre fuego y gritos, y entonces una voz susurró en mi interior: «Es hoy. Es ahora». Desperté, o mejor dicho, tomé conciencia, en un lugar que ninguna lengua humana podría describir con precisión. Pero la visión, ese aterrador atisbo de lo que estaba por venir, permaneció conmigo como una herida grabada en mi alma. Seguía sin saber dónde estaba. Aún no entendía lo que se revelaba. Pero sabía con una certeza inquebrantable que no se trataba solo de un infarto,
y que la catástrofe que se desataba en el mundo tenía raíces mucho más profundas que la mecánica o la medicina. Algo había comenzado. Algo que alteraría para siempre la forma en que percibía la realidad. No puedo describir con precisión lo que sucedió después de que mi corazón dejó de latir, porque lo que experimenté no fue un sueño, ni una alucinación, ni el tipo de desapego del alma que se encuentra en el folclore místico. Fue más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Como si todo lo que había tocado, visto o respirado en la tierra no fuera más que una tenue sombra de la vívida verdad que ahora habitaba. Estaba consciente. Lúcido. Pero ya no estaba atado a una forma física. Y, curiosamente, no lo echaba de menos. Era como si hubiera regresado a mi esencia original, a la parte eterna de mí que siempre había existido, pero que había silenciado bajo capas de preocupación, trabajo, expectativas y ruido mundano. Lo primero que percibí fue luz. Pero no la luz de un sol ni de una bombilla, esta era luz viva. Pulsaba suavemente, respiraba, y no me cegó. Al contrario, me envolvió. Iluminó no solo el espacio que me rodeaba, sino también mis pensamientos más íntimos, mis recuerdos, mis arrepentimientos. Me lo mostró todo, incluso los defectos que me había ocultado. Y en esa luz, lo vi. Al principio, no lo reconocí. No era el Jesús de los libros infantiles ni de las películas antiguas. No era la figura de barba blanca que a menudo se representa en vidrieras o que cuelga silenciosamente de cruces de madera. Era un hombre, sí, pero mucho más que un hombre. Majestuoso, pero no intimidante. Irradiaba autoridad, pero también ternura. Sus ojos no solo me miraban, sino que, perforado a mí. Y mientras me miraba, sentí cada parte de mí expuesta. Cada acto, cada pensamiento, cada cobardía, cada concesión. Todo expuesto. Sin embargo, y esto era lo más insondable, no había condenación en su mirada. Solo verdad. Una verdad que no buscaba avergonzarme, sino liberarme. Entonces escuché mi nombre, Ragie. No lo dije en voz alta. Resonó en mi interior, resonando en todo mi ser. Y en el momento en que lo escuché llamarme, comprendí algo que destrozó por completo mis cimientos. Todo lo que había creído hasta ese día, toda distancia que había puesto entre mí y esa extraña figura, se derrumbó. Jesús era real. Jesús estaba vivo. Él era el Señor del tiempo, el Hijo del Dios viviente. Y de alguna manera, desgarradoramente, me había conocido toda mi vida, incluso cuando yo no quería saber nada de él. No dijo nada más, pero la escena a mi alrededor cambió. La realidad misma se volvió del revés como una página atrapada por una brisa divina. Vi un avión, en vuelo, alto en el cielo, frágil, vulnerable. Era el Boeing 787. No el de la pista de Delhi, sino uno idéntico. Reconocí el paisaje bajo él. Endie. Era hoy. Era el momento exacto de mi muerte. Observé cómo el avión se hacía añicos en el aire, destrozado por una fuerza invisible. Estalló fuego. Se oyeron gritos. Llovió metal del cielo. Y entonces, surgió algo mucho más inquietante. No era solo humo, acero y sufrimiento. Fue como si la piel misma del mundo se rasgara, revelando el caos secreto que se esconde tras cada desastre. Los vi, formas sombrías e indefinibles. Conscientes, moviéndose como el humo, pero llenas de voluntad. No eran solo presencias. Eran entidades espíritus. No son de este mundo. Se movieron entre las llamas y los gritos, no para provocar el accidente, no, eso había nacido de un error humano, de una negligencia humana, sino para alimentar sobre la devastación, para amplificarla, para susurrar desesperación en las mentes de los vulnerables. Me volví hacia Jesús. Mi alma temblaba. Quería hablar, suplicar, comprender. Pero no tenía palabras. Entonces él habló de nuevo, no con sonido, sino con una verdad que sacudió todo mi ser. Ragie, dijo, lo que has visto no es un simple accidente. Es el resultado de muchas decisiones. De muchos silencios. Es la cosecha de lo que el mundo ha sembrado. Y el tiempo de las advertencias está llegando a su fin. Sentí hielo y fuego a la vez, y supe que no regresaría sin ver más, sin conocer la verdad más profunda. Este no era mi fin. Era el comienzo de una misión.
Al desvanecerse su voz, la luz se condensó en una nueva visión. No caminaba, pero me movía, el mundo mismo se movía a mi alrededor. Era como si me hubiera convertido en viento, llevado por una perspectiva divina que se elevaba sobre continentes, mares y zonas horarias. En un abrir y cerrar de ojos, estaba sobre los Estados Unidos de América. Y un susurro del espíritu me llegó: mira, Rajie. Este es el camino. No fue una condena de una nación, sino una revelación divina de lo que yace oculto en los centros del poder mundial. Vi Washington, D.C., pero no la versión que conocen los turistas. Esta era la ciudad de los secretos, de pasillos donde solo los elegidos pueden entrar, de reuniones nunca televisadas. Me quedé sin ser visto en una habitación subterránea, sin ventanas, en silencio, donde tuvo lugar una reunión de la que el público jamás se enteraría. Hombres y mujeres se sentaron alrededor de una mesa de cristal negro. No hablaron de libertad, de verdad ni de justicia. Hablaron de control, de lucro, de intereses globales disfrazados de seguridad. Sus palabras eran suaves, pulidas, y completamente huecas. Rieron. Brindaron. Planificaron. Y en otra parte del mundo, a esa misma hora, la carne ardía dentro de un avión que caía. Luego vi más, y lo que vi lo compartiré ahora con vosotros. Vi a los directores de grandes compañías aeronáuticas pactando con quienes determinaban las normas internacionales, estrechándose la mano a puerta cerrada mientras las cámaras permanecían en el exterior. Vi protocolos modificados discretamente, sistemas de seguridad simplificados deliberadamente, no por innovación, sino para ahorrar tiempo y reducir costes. Los ingenieros fueron silenciados, sus advertencias enterradas bajo la burocracia, y países enteros como el mío fueron presionados para firmar contratos sin siquiera tener voz ni voto. A primera vista, todo parecía técnico, neutral, limpio. Pero bajo cada decisión, detrás de cada figura, había un espíritu, una influencia, un susurro invisible que llevaba a hombres poderosos a priorizar el lucro sobre la verdad. Jesús estaba a mi lado, y su mirada no reflejaba odio, solo una profunda y desgarradora tristeza. Con voz temblorosa, un dolor indescriptible, me dijo: esto es Babilonia, Rajie. Y no tiene un solo rostro. No es una nación, sino un espíritu que se esconde donde el corazón del hombre se inclina ante el poder en lugar de ante Dios. En ese momento, comprendí algo que destrozó mis suposiciones: Estados Unidos no era, en sí mismo, malo. Más bien, había sido utilizado, o peor aún, se había dejado utilizar, convirtiéndose en el referente de un mundo que se alejaba cada vez más de la luz. No se trataba simplemente de una crisis política o económica, era espiritual. Tras cada colapso visible, como el del Boeing 787 que se estrelló ese día, se alzaba un colapso aún más peligroso e invisible, el colapso de la conciencia colectiva. Jesús me mostró entonces otra imagen. Vi un aeropuerto, vasto, pero vacío. Las pistas estaban estériles, sin vida, sin movimiento. Sin embargo, bajo la superficie, como bajo una piel que ocultara una infección profunda, se movían criaturas sombrías. Espíritus engañosos se agitaban, susurrando con una calma enfermiza a los oídos de quienes tomaban las decisiones: aceleren, reduzcan, corten, ignoren. No hubo gritos ni amenazas, solo concesiones. Cada una pequeña, aparentemente inofensiva. Pero juntas, creaban la tormenta perfecta. El entorno perfecto para el desastre. No necesitan sabotear el avión, me dijo Jesús. Solo necesitan hacer que el corazón humano cierre los ojos. Entonces comprendí: la tragedia del Boeing 787 no fue un simple accidente. Fue el resultado de 1000 decisiones corruptas, algunas tomadas en Estados Unidos, otras en mi tierra natal y otras en rincones del mundo que jamás conoceré. Pero todas estaban relacionadas, formaban parte del mismo hilo oscuro: el alejamiento de la verdad, de la justicia, de Dios. Me quedé en silencio, devastado por lo que había visto. Jesús miró hacia el horizonte espiritual, y sus palabras se grabaron en lo más profundo de mi alma: lo que sucede en los cielos siempre está precedido por lo que sucede en los corazones. Tras presenciar lo que se arrastraba por los pasillos del poder, pensé que ya nada podía sorprenderme. Creía que mi corazón se había saturado de amargura, demasiado pesado para sentir algo más que indignación y desesperación. Había visto la oscuridad serpentear invisiblemente entre los pliegues de los sistemas globales, y había sentido,
en lo más profundo de mi ser, el peso de un mundo que se deslizaba hacia la oscuridad sin siquiera darse cuenta. Pero Jesús, que estaba a mi lado, sin apartar la mirada de la mía, lo sabía. Sabía que mi alma aún necesitaba ver la luz, no el brillo artificial de los rascacielos ni el seductor resplandor de la fama, sino la luz verdadera, la que irradia de los corazones humanos, invisible para el mundo, pero cegadoramente visible para el cielo. Y entonces, la visión cambió. La oscuridad que cubría ciudades, gobiernos y sistemas corruptos comenzó a agrietarse, como finas grietas que atravesaban un muro de piedra negra. A través de estas fisuras, se escapaban tenues luces, algunas débiles, parpadeando como brasas moribundas, otras más intensas, ardían como faroles mecidos por el viento. Estas luces se dispersaban por todas partes, en aldeas remotas de la India, en las polvorientas afueras de pueblos africanos, en los barrios olvidados de Latinoamérica e incluso entre las sombras de acero de las metrópolis occidentales. Entre imponentes edificios y almas errantes, parpadeaban, pequeñas, humildes, pero firmes. Eran hombres y mujeres que oraban, que amaban a Dios con un corazón puro y sereno. Resistieron al mal no con discursos ni protestas, ni con poder ni ostentación, sino con fidelidad silenciosa. Jesús señaló una de esas luces, e inmediatamente vi una habitación diminuta y vacía. Un colchón yacía en el suelo, una ventana enrejada dejaba entrar un tenue rayo de luz matutina. Allí, arrodillada, había una anciana, con el cabello color ceniza, la espalda encorvada por el tiempo y las manos juntas en oración. Susurraba palabras en un idioma que yo desconocía, pero que el cielo entendía. Oraba por el mundo, por su país, por los jóvenes, por los pecadores, por quienes caminaban por la vida sin saber que corrían peligro. Cada palabra que salía de sus labios se convertía en una pequeña llama, y esa luz disipaba la oscuridad que rodeaba su ciudad. Nadie sabía de su existencia. Nadie le agradecería jamás. Y aún así, ella sostenía el muro. Entonces vi una iglesia ruinosa, lejos de las ciudades, en un lugar rural donde la pobreza se respiraba en cada piedra. Dentro, un puñado de creyentes cantaba, no con instrumentos ni micrófonos, sino con corazones llenos de esperanza. Su canto se elevaba no solo hacia el techo agrietado, sino más allá, irrumpiendo en los cielos. En el mundo visible, eran insignificantes. Pero en el mundo espiritual, se erguían como guerreros, pequeños, sí, pero invencibles. Su fe era una armadura que ninguna oscuridad oculta podía penetrar. Vi a un padre joven rechazar una oportunidad corrupta para no traicionar su conciencia. Vi a una madre cansada leerle las escrituras en voz alta a su hijo dormido, sin percatarse de que esas palabras sagradas se estaban convirtiendo en semillas eternas. Vi a un ingeniero decir la verdad, aun sabiendo que perdería el contrato, porque la verdad importaba más que la aprobación. Y junto a cada uno de ellos, en la realidad invisible, se encontraban ángeles, no figuras sentimentales con alas emplumadas, sino seres radiantes movidos no por el viento, sino por la voluntad de Dios. Estaban allí porque estas personas habían elegido la verdad. Y el cielo protege a quienes se mantienen firmes mientras el mundo se doblega. Jesús habló de nuevo, y su voz era una mezcla de dulzura y autoridad real. Sin ellos, Ragie, el mundo ya habría sido entregado a la oscuridad. Son pocos, pero firmes. Están olvidados, pero los conozco. Son despreciados, pero son mi ejército invisible. Su intercesión detiene el juicio. Su fidelidad hace temblar los cimientos del infierno. Lloré, no de dolor sino de vergüenza. Siempre había creído que el poder pertenecía a los ricos, a los políticos, a quienes tomaban decisiones por millones. Pero la verdadera fuerza del mundo no residía en palacios. Residía en los lugares ocultos, en actos silenciosos, en decisiones morales tomadas en soledad, en oraciones susurradas al amanecer o en la oscuridad de la noche. Entre esas pequeñas llamas, Jesús me mostró rostros familiares. Un colega del que me había burlado por su fe. Un vecino que había orado por mí en silencio. Mi abuela, que llevaba años desaparecida, pero sus oraciones no habían muerto. Aún luchaban por mi alma en un reino que nunca había visto. Esas luces, esas almas, esas frágiles llamas, eran los verdaderos cimientos del mundo. Y yo nunca lo había sabido. Pensé que esa era la culminación de la visión, que las almas fieles eran la revelación final. Mi corazón se sentía lleno, pero vacío, exhausto, pero ardiendo, como si mi conciencia hubiera sido despojada y prendida con un fuego inextinguible.
Pero Jesús, que había caminado conmigo a través de dimensiones no tocadas por el tiempo ni la gravedad, aún no había terminado de mostrarme lo que necesitaba ver. Se detuvo y me miró con ojos que reflejaban la autoridad de un rey y la ternura de un padre. Luego, extendió la mano. La escena cambió. Como si la eternidad hubiera rasgado una vez más su velo, vi. Vi dos caminos, dos futuros, dos posibilidades. Una decisión colectiva aún no tomada. Y el tiempo, se escurría como arena entre los dedos. La primera visión me atravesó. Era un mundo devastado, pero inquietantemente familiar. Las ciudades que conocía, Delhi, Bombay, Nueva York, París, seguían en pie, pero vacías, como cascarones de los que se había desvanecido el alma. Vi disturbios en las calles. La gente se movía con la mirada vacía, sin confianza, sin memoria. La violencia no era solo física, sino también espiritual. Se sentía en el aire. Familias destrozadas. Generaciones se miraban con recelo. Los niños crecían sin conocer la verdad. Las escuelas enseñaban mentiras, envueltas en el brillo de la libertad. Las iglesias, antaño faros, se habían convertido en salas de espectáculos donde nadie se atrevía a ofender, donde se ignoraba el pecado y se vendía la gracia para complacer a las masas. Vi a líderes espirituales que habían vendido la palabra solo para mantenerse populares. Otros, intimidados, habían guardado silencio mientras el mundo clamaba con desesperación por la profecía. Luego miré al cielo. No había terminado. Caían más aviones, no solo en India. Los desastres estallaban por todas partes. Vi a Estados Unidos desgarrado por tormentas como nunca antes. Terremotos azotaron tierras que antes se consideraban seguras. Ciudades desaparecieron bajo el agua. El fuego devoró barrios enteros. Hambrunas, nuevas enfermedades y meteoritos trazaron estelas en el cielo como advertencias que nadie se atrevió a escuchar. Pero lo que más me aterrorizó no fue la destrucción sino la apatía con que fue aceptada. No hubo oraciones. Solo pantallas. Quejas. Acusaciones lanzadas como piedras. Y entonces Jesús me mostró algo más siniestro, un consejo secreto, oculto en el corazón de Washington. Personajes poderosos reían mientras firmaban acuerdos secretos. Están preparando un sistema, me dijo Jesús, un nuevo orden global. No para salvar a la humanidad, sino para dominarla mediante el caos. Entonces vi lo que me rompió por completo. Una guerra, no lejana ni extranjera, sino en suelo occidental. India no se libró, pero el epicentro estaba en otro lugar. Estados Unidos, la tierra que una vez exportó libertad, ahora ardía. Hermanos se volvieron contra hermanos. Las calles se llenaron de sangre. Las ciudades estaban marcadas, no con esperanza, sino con zonas rojas. Y entonces el cielo se oscureció. Pero no era solo humo, era una oscuridad espiritual que descendía, densa, como si la humanidad misma, por consentimiento tácito y legal, hubiera abierto las puertas a esta noche sin nombre. Temblé. Señor, ¿es este el fin?, le pregunté en un susurro. No respondió. Solo hizo un gesto, y la escena cambió. Una nueva visión se abrió ante mí. Esta vez, vi esperanza. Seguía siendo la misma tierra, pero había cambiado. Los pueblos eran sencillos, llenos de vida. No perfectos, pero transformados, visible y profundamente. Las familias oraban. Los padres enseñaban a sus hijos a distinguir el bien del mal. En las escuelas, se hablaba de integridad. Las iglesias estaban llenas, no de espectadores, sino de almas despiertas, sedientas de la verdad. Los pastores predicaban con pasión, no por miedo, sino por amor. En las calles, la pobreza aún marcaba las paredes, los rostros, los pasos, pero se veía compartir, dignidad, verdadera hermandad. Los jóvenes buscaban a Dios más que la fama. Los ancianos relataban testimonios, no arrepentimientos. Y también vi milagros, no los que se exhiben con gran estruendo, sino maravillas reales, profundas y silenciosas. Vi tumores disolverse durante una oración en una cocina. Vi a ciegos recuperar la vista en una choza de barro. Vi familias reconciliadas en un solo abrazo. Vi hombres y mujeres valientes liderando naciones, de rodillas y manos limpias.
Este es el futuro que deseo, dijo Jesús. Pero requiere arrepentimiento. Requiere valentía. Requiere almas dispuestas a perderlo todo para no perderme a mí. Me volví hacia él, con lágrimas corriendo por un rostro que ya no reconocía. Y le pregunté simplemente, ¿todavía hay tiempo? Me miró. Serio, solemne, y con una voz que aún resuena en mi mente, respondió, la ventana se está cerrando, Rajie. Hay que tomar la decisión ahora. Regresar a mi cuerpo fue como caer en un cascarón al que ya no pertenecía. El dolor me agarró con una violencia repentina. Mi pecho se oprimió bajo una roca invisible. El aire era denso. Los sonidos, confusos. Oía voces a mi alrededor, sentía manos tocándome, agujas atravesándome la piel, pero mi mente estaba en otra parte. Una voz médica me llamaba. Pero ahora mismo, buscaba otra voz, la suya, la que, un suspiro antes, me había revelado la verdad del mundo. Abrí los ojos, y la luz intensa de urgencias me atravesó como una luz falsa. Había vuelto. Y, sin embargo, todo había cambiado. El médico dijo que había sufrido un paro cardíaco y que estuve clínicamente muerto durante unos 5 minutos. 5 minutos, dijeron. Pero lo que experimenté trascendió con creces el tiempo humano. Había cruzado la eternidad. Había caminado junto al Señor de la vida. Vi el desastre del Boeing 787 no solo como un acontecimiento trágico, sino como un grito profético que se elevaba desde el corazón de la tierra al cielo, ignorado por quienes viven obstinadamente como si el alma no existiera. Los siguientes días fueron una lucha. Mi cuerpo sanaba poco a poco, pero por dentro, ardía. Sentía una urgencia, un peso que no podía soltar. Cada hora que pasaba sin hablar de lo que había visto me parecía un error. Pero no fue fácil. Intenté hablar con mi esposa. Me escuchaba atentamente, pero sus ojos estaban llenos de miedo, no por lo que había visto, sino por miedo a que me estuviera volviendo loco. Lo intenté con mis hijos, con mis colegas, con el pastor de mi pequeña iglesia del barrio. Algunos me creyeron. Otros negaron con la cabeza con una sonrisa forzada. Otros se persignaron, no para rezar, sino para alejar cualquier cosa que los incomodara. Entonces comprendí una dolorosa verdad, no todos quieren la verdad. Algunos prefieren el ruido familiar del mundo, incluso si los lleva a la ruina, antes que escuchar un mensaje que los obligue a cambiar. Pero no podía callar. Jesús me había dicho que el tiempo de las advertencias estaba llegando a su fin, que el mundo estaba en una encrucijada. El desastre del Boeing 787, el dolor de las familias, las llamas en el cielo, todo esto no eran simples acontecimientos. Eran señales, heridas espirituales, alarmas celestiales. Ya no bastaba con mejorar los protocolos de seguridad ni redactar nuevas regulaciones. El mal que vi no provenía de una falla técnica, sino de una raíz espiritual podrida, compromiso, mentiras, indiferencia. Así que empecé a escribirlo todo. Cada visión. Cada palabra que oía. Cada imagen grabada en mi alma. No por fama. No para llamar la atención. Sino porque sentía que era mi deber dar testimonio. Fui a ver a mi pastor y le pedí que hablara a la comunidad. Me dio 20 minutos. Me tomó 40. Hablé de todo, mi muerte, el encuentro con Jesús, las 2 visiones del futuro, la guerra espiritual que nos rodea. Por fin, cesó el ruido en la habitación. Algunos lloraban. Otros miraban al vacío. Algunos se marcharon, escépticos. Pero otros se acercaron, temblando. Uno me dijo, sentí en el corazón que decías la verdad, aunque mi mente no sabe cómo aceptarla. Fue entonces cuando entendí, no tengo que convencer. Solo tengo que decir, obedecer y sembrar. El resto no depende de mí. Empecé a hablar en grupos pequeños, en casas particulares y en escuelas. Grabé un vídeo. Para mi sorpresa, empezó a circular. La gente volvió a orar, tras años de silencio. Otros me escribieron, habían dejado de creer, pero algo en mis palabras los había conmovido profundamente. No eran números. No eran multitudes. Eran almas. Y por cada alma que despertaba, la oscuridad se disipaba un poco. Pero incluso hoy, al caminar por las calles de mi ciudad,
siento la urgencia dentro de mí, igual que el primer día. Escucho al espíritu susurrar que vendrán más señales, y que la próxima quizá no sea un avión, sino una ciudad, una nación, una generación entera. El tiempo apremia. Ambos caminos aún están ante nosotros. La ventana se cierra. Las almas están cansadas, confundidas, pero sedientas. Y quien ha visto, quien realmente ha visto, no puede callar. No soy un profeta. No soy un héroe. Soy un hombre que murió durante 5 minutos. Pero en esos 5 minutos, Jesús me mostró el corazón del mundo. Y ese corazón está enfermo. Pero no todo está perdido. Porque aún hay llamas. Aún hay oración. Aún hay esperanza. Y mientras tenga aliento, les diré a todos, no esperen la próxima catástrofe para cambiar. El despertar comienza ahora. El regreso comienza hoy. No le teman a la verdad. Solo teman vivir sin ella.